revelado la increíble historia de cómo este desconocido, millonario, transformó su vida con amor. Luis, un hombre sencillo de un pequeño pueblo mexicano, vivía cada día con fervor en su negocio de limpieza, codo a codo con su abuela, doña Marta. Desde que tiene memoria, ella le enseñó que la familia y el trabajo honesto son el verdadero tesoro de la vida. Pero a sus 30 años, el peso de las injusticias lo ensombrecía. A menudo se sentía menospreciado por aquellos que creían que el dinero define el valor de una persona. El sudor de su frente en aquel negocio no era suficiente para que el mundo lo viera como alguien digno. Luis soñaba con la aceptación de una sociedad que se sentía ajena a él. Una mañana, mientras barría el suelo de la casa de un cliente, su vida dio un giro inesperado. Una noticia estalló como una bomba: su padre, a quien nunca conoció, había sido un millonario. Una fortuna inmensa lo convertía de la noche a la mañana en el centro de las miradas. La comunidad lo trataba como un héroe. Pero dentro de él, latía una tormenta de emociones. ¿Debería dejar atrás sus humildes raíces para encajar en este nuevo mundo brillante? Las voces de los que lo habían despreciado antes resonaban en su mente. ¿Era eso lo que deseaba? A medida que más personas se acercaban para felicitarlo, la alegría se mezclaba con el miedo. Doña Marta, enferma y débil, se convirtió en su refugio. Con su voz suave pero firme, le recordaba historias antiguas de sacrificios y del verdadero significado de su linaje. El amor y la comunidad son más importantes que el dinero, le decía, mientras sus ojos se iluminaban como un faro en la oscuridad. Luis la escuchaba, pero la deslumbrante vida de lujo que ahora lo rodeaba lo atraía de una manera inquietante. Luces brillantes y risas rebosantes llenaron su nueva existencia. Pero en sus momentos de soledad, entendió que su fortuna no traía la felicidad que esperaba. Se sentía como un extraño, alejado de su familia y de las lecciones más importantes que lo habían moldeado. La presión de la élite lo empujaba a tomar decisiones que lo alejaban de doña Marta, de su educación. El conflicto interno crecía, mientras el mundo que antes tanto había anhelado se tornaba cada vez más frío y vacío. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Bajo el brillo de una gala, Luis enfrentó el clímax de su transformación cuando un escándalo surgió, amenazando su reputación. Mientras los murmullos lo rodeaban como un eco distante de lo que solía ser, la realidad se hizo presente. En ese momento, se encontró atrapado entre dos mundos, el glamour y la esencia de lo que realmente era. Enfrentándose a las críticas de los que antes lo adoraban, se dio cuenta que su dignidad y el legado familiar eran lo que más importaba. Luis tomó una decisión crucial. Era el momento de regresar a sus raíces, a aquella casa sencilla donde el amor y la comunidad eran todo. Sin embargo, la incertidumbre lo invadía. ¿Podría realmente reconciliar su nueva vida con la promesa de su linaje? ¿O se perdería en un mundo construido sobre las expectativas ajenas? La historia apenas comenzaba, y el futuro brillaba y se oscurecía a partes iguales, dejando al lector ansioso por descubrir el siguiente paso de su viaje. La decisión de Luis de volver a sus raíces pesaba en su mente como una losa. Caminaba por las estrechas calles de su pueblo, cada paso le recordaba lo que había dejado atrás. Los murmullos de admiración se desvanecieron en un eco lejano. En su lugar, sentía el abrazo de la familiaridad. Doña Marta lo esperaba, con su dulzura y sabiduría. En su mirada, Luis encontró la paz que no había sentido en el mundo de oro y cristal al que había sido arrastrado. Al llegar a casa, su abuela le sonrió, y su corazón se sintió ligero. Las paredes de esa casa pequeña tenían historias que contar.
Allí, las risas llenaban cada rincón, y el aroma de las comidas que ella cocinaba siempre lo guiaba de vuelta a lo que realmente importaba. ¿Y bien, Luisito?, preguntó doña Marta, mientras servía un plato humeante de frijoles y tortillas recién hechas. Abuela, he tomado una decisión. Sus palabras eran un susurro cargado de emoción. Quiero ayudar a nuestra comunidad, quiero usar esta fortuna para algo bueno. Doña Marta lo miró con orgullo. Era un hombre que había crecido en el amor, no en la riqueza. Ella sabía que su elección era correcta y que su corazón seguía latiendo por el pueblo que lo había visto nacer, pero no todo era fácil. A los pocos días de su regreso, Luis se enfrentó a la resistencia de algunos conocidos. Aquellos que no entendían su decisión lo miraban con desprecio. Ahora que tienes dinero, piensas que puedes cambiar el mundo, decían algunos con sarcasmo. Otros lo elogiaban, pero con la expectativa de que ayudara a quienes solo buscaban su interés. Esa presión lo golpeaba, pero la voz de su abuela resonaba en su mente: el amor y la comunidad son más importantes que el dinero. Con cada desafío, Luis empezaba a plasmar sus ideas. Comenzó a trabajar en un proyecto para revitalizar el barrio, para crear un espacio donde los jóvenes pudieran aprender, crecer y encontrar oportunidades. Luis soñaba con un centro comunitario donde la familia y la unidad recuperaran su esencia. Sin embargo, a medida que se acercaba la inauguración, las dudas volvían a atormentar su corazón. ¿Sería suficiente? Y si fracasaba, el día de la apertura, el sol brillaba intensamente, como una promesa de nuevos comienzos. Sin embargo, al mirar la fila de personas que se agolpaban frente a la puerta, una sensación de pavor se apoderó de él. El murmullo de la multitud a su alrededor vibraba como un tambor. Se dio cuenta de que no solo tenía que demostrar su valía ante la comunidad, sino también ante sí mismo. Esto no es solo una cuestión de dinero, pensó, mientras apretaba los puños con determinación. He de demostrar que el amor y la dedicación son lo que realmente construye la felicidad. Con ese impulso, se lanzó a abrir las puertas de aquella nueva etapa en su vida. Pero justo cuando comenzaba a sentir que el camino se despejaba, un rostro conocido lo miraba desde la multitud. Era alguien de su pasado, alguien que había compartido su vida antes de la fortuna. Y en sus ojos había no solo sorpresa, sino también tristeza. Luis sintió como si su mundo estuviera a punto de caerse nuevamente. La realidad se desmoronaba a su alrededor, y él sabía que lo que iba a descubrir podría cambiarlo todo de nuevo. ¿Qué vendría a revelarle aquella persona del pasado? Luis parpadeó con incredulidad, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. La voz que había resonado en sus recuerdos fue interrumpida por el murmullo creciente de la multitud. Se esforzó por enfocar su mirada en el rostro que había estado ausente durante tanto tiempo: Clara. La amiga de su infancia, la que había creído dejar atrás junto con su antiguo yo. Clara lo observaba con una mezcla de asombro y pena. Aquella curiosidad que siempre le había encantado en ella ahora parecía ser solo un reflejo de un dolor oculto. Luis sintió su pulso aumentar, cada latido resonando en sus oídos. Luis, su voz era un susurro tembloroso, pero las palabras parecieron atravesar la distancia del tiempo de un solo golpe. Sin poder evitarlo, Luis sintió una oleada de emociones. Recuerdos de risas compartidas, juegos en el parque y promesas de un futuro brillante inundaron su mente. Sin embargo, también vinieron a su memoria los días de su partida, el instante en que había dejado todo atrás para buscar fortuna. Clara, dijo él, intentando que su voz sonara firme, aunque temía que fuera simplemente un eco de su vulnerabilidad. Ella dio un paso adelante, sus ojos reflejaban tantas cosas que él ya no podía descifrar. Antes de que Luis pudiera formular una pregunta, ella habló, su tono era entre esperanzador y dolorido. He estado aquí, Luis. He visto cómo crecías y cambiabas. Pero nunca imaginé que regresarías así. ¿Por qué decidiste abrir este centro? ¿Qué pretendes realmente? Luis se sintió invadido por la duda. ¿Por qué estaba haciendo todo esto? La idea de ayudar a su comunidad lo había impulsado, pero ahora, frente a Clara, sintió que su razón se tambaleaba.
Quiero que todos, especialmente los niños, tengan oportunidades que yo no tuve, respondió, su voz un hilo de convicción. Pero no sé si eso será suficiente para alguien como tú que conoce mi pasado. Clara lo miró fijamente, y en su expresión confirmó su mayor temor. Ella no solo era un espectador, sino una parte esencial de su historia, y sentía que había fallado al abandonar todo lo que alguna vez había estado unido. No me malinterpretes. Estoy feliz de que hayas vuelto, de que quieras hacer algo por el pueblo. Pero, ¿cómo puedo confiar en que estés aquí por el bien de todos, y no solo por tu propia redención? El corazón de Luis se sintió pesado. Su mejor amiga lo estaba cuestionando en el momento en que más necesitaba su apoyo. Detrás de ellos, la multitud aguardaba, los murmullos se alzaban en una mezcla de curiosidad y expectación. Quizás nunca pueda demostrarlo del todo, admitió, con un tono resignado. Pero lo que más deseo es que esto ayude de verdad, y que el amor que tengo por este lugar muestre que mis intenciones son sinceras. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de significado y de un futuro incierto. La mirada de Clara se suavizó, pero una sombra de duda aún se posaba sobre su rostro. Tal vez deberías hablar con los demás, con la comunidad, y demostrarles que has regresado por el camino correcto. Nuestro pueblo necesita más que esperanzas, necesita acciones, sugirió ella. El ceño fruncido, Luis sintió que el peso de su responsabilidad se duplicaba. No solo debía demostrar su valía a su comunidad, sino también a Clara, que había sido un faro en sus días oscuros. La multitud comenzó a murmurar, y él se dio cuenta de que estaba perdiendo tiempo. Se dio la vuelta, listo para dirigirse a los suyos, y un ardor crecía en su pecho. El amor y el compromiso que había sentido en su vuelta eran más profundos que cualquier advertencia, pero antes de que pudiera avanzar, Clara lo detuvo. Espera, dijo, con una sinceridad palpable. Tengo que contarte algo importante, algo que afecta a ambos. Luis sintió que el mundo a su alrededor se congelaba. ¿Qué podría ser tan crucial? Las dudas danzaban en su mente, y su corazón se apretó. La respuesta a su transformación estaba a punto de revelarse. Luis sintió que el aire se hacía denso y que cada segundo se estiraba hasta volverse incómodo. Clara lo miraba fijamente, sus ojos estaban llenos de emociones que él no podía descifrar. Se preguntó si quizás ella había guardado un secreto, algo que había estado ocultando durante su ausencia. ¿Qué es lo que tienes que decirme, Clara?, preguntó, su voz apenas un suave eco. Ella respiró hondo, como si estuviera a punto de zambullirse en aguas profundas. Su mirada pasó del asombro a la determinación. Recuerda cuando éramos pequeños, siempre compartíamos nuestros sueños. Bueno, hay algo que nunca te conté. Hizo una pausa, y Luis sintió que el tiempo se detenía. Cuando te fuiste, no solo perdí a un amigo. Perdí la dirección en mi vida. Intenté seguir adelante, pero las cosas no fueron fáciles. Los murmullos de la multitud se desvanecieron en el fondo mientras su atención se concentraba en Clara. Ella continuó, su voz temblorosa pero resuelta. Después de que te fuiste, me ofrecí como voluntaria en el hogar de niños. Intentaba ayudar, darles lo que yo podía. Pero un día encontré a un niño especial, un niño llamado Diego. Era brillante y lleno de sueños, pero también estaba roto, como yo. Luis se sintió conmovido. La imagen de Clara, siempre tan alerta y llena de luz, ahora cargando el peso de un dolor ajeno, lo apretó el corazón. La vida en el hogar era dura. Pero Diego siempre sonreía, siempre decía que quería ser doctor. Un día lo encontraron en una situación terrible. Perdiendo confianza en sí mismo, en su futuro. Sucedió justo antes de que tú regresaras, y no pude hacer nada. Se le quebró la voz y una lágrima silenciosa surcó su mejilla. Clara, dijo Luis, deseando poder tomar su mano, ofrecerle consuelo. No solo era mi culpa, Luis siguió. El pueblo, la comunidad, no han escuchado a los niños. Pasé meses tratando de encontrar una solución, una manera de que nuestras voces llegaran a quien pudiera ayudar,
pero todos parecían estar demasiado ocupados con sus propias vidas. La frustración en su tono era palpable. Luis sintió que su propio sufrimiento se unía al de Clara. La conexión entre ellos, aunque sellada por el tiempo y los secretos, nunca había desaparecido del todo. Tu llegada, la apertura de este centro, es mi última esperanza. Necesitamos cambiar esto. No solo para Diego, sino para todos los niños que quieren luchar por su futuro. Los ojos de Clara se encontraron con los de Luis, y en esa conexión, él vio una chispa de esperanza. Luis sintió que debía actuar, que cada segundo contaba. Haremos algo, Clara. No solo para Diego, sino para todos. Haré que este centro sea un lugar donde se escuchen las voces de nuestros niños. Vamos a trabajar juntos, lo prometo. Pero, ¿cómo?, preguntó ella, su voz un susurro tembloroso de dudas. Antes de que pudiera responder, una figura familiar apareció entre la multitud. Era don Carlos, el viejo amigo de su padre y uno de los líderes comunitarios más influyentes del pueblo. Su presencia generó un murmullo en el grupo. Luis sabía que el tiempo se le estaba acabando, y que lo que sucediera a continuación podría definir su regreso y compromiso. Don Carlos se acercó hacia ellos, su rostro sereno pero con una seriedad que hizo que el corazón de Luis latiera más rápido. Luis, he escuchado rumores sobre la apertura del centro. Quizás seas un retornado, pero la comunidad necesita ver tu compromiso con acciones. ¿Estás listo para demostrar que no solo eres un hombre de palabras? La pregunta resonó en el aire, y Luis sintió como un peso abrumador recaía sobre sus hombros. ¿Estaba realmente preparado para este desafío? Con la ciudad observándolo y la historia de Clara y Diego pesando en su corazón, supo que no podía retroceder. No solo su futuro dependía de ello, también el de muchos. Luis tomó un respiro profundo, sintiendo el ardor del compromiso. Estoy listo. Haré lo que sea necesario. Mientras la multitud aguardaba con una mezcla de esperanza y escepticismo, las palabras de Luis resonaron en el aire. Pero, en el fondo, aún había un eco de incertidumbre que no podía ignorar. Y antes de que pudiera dar otro paso, Clara tomó su mano, apretándola con fuerza. Luis, si decides entrar en este camino, debes saber que puede haber más cosas de las que no estás preparado para enfrentar, dijo, sus ojos llenos de una mezcla de fervor y preocupación. ¿Estaba realmente preparado para lo que vendría? ¿Las sombras de su pasado lo seguirían, o encontraría la luz en el trabajo que iba a emprender? La pregunta flotaba en el aire, dejándolo en un estado de inminente expectación. Luis sintió que el calor de la mano de Clara le enviaba una corriente de energía, un impulso que resonaba con la promesa de un futuro compartido. Su corazón latía desbocado, empujado por la adrenalina de un desafío que lo impulsaba a actuar en el momento, a ser parte de un cambio real. Don Carlos los observó, su mirada examinando cada gesto. Era evidente que esperaban respuestas. No estoy aquí solo por mí, dijo Luis, rompiendo el silencio que se había cernido sobre ellos. Estoy aquí por todos esos niños que han pasado por lo que Clara y yo vivimos. Necesitamos un plan. Clara asintió, aunque su rostro mostraba una mezcla de pánico y determinación. La multitud contenía la respiración, el ambiente era eléctrico. Podríamos organizar una reunión comunitaria, sugirió ella de repente. Podríamos invitar a todos los padres y proporcionar un espacio para que los niños hablen sobre sus sueños, sus necesidades. Esto podría ser el primer paso. La idea flotaba en el aire, como una hoja en el viento, pero Luis podía sentir que tenía peso. Esa noche, el brillo de las estrellas parecía empujarlos hacia adelante, hacia un futuro lleno de posibilidades. Además, necesitamos recursos. Tal vez podamos contactar a fundaciones que apoyen proyectos de educación, dijo Luis, animándose con cada palabra. Debemos mostrarles que estamos comprometidos y que hay un plan. Don Carlos frunció el ceño levemente, pensativo. ¿Y cómo planeas financiar esto?, inquirió, su tono directo y exigente. Las palabras son poderosas, pero el dinero lo es aún más.
Muchos han intentado y fracasado. Luis sintió que el aire se espese nuevamente, como si la presión de la realidad lo alcanzara. ¿De dónde sacarían los fondos? Buscar las respuestas parecía abrumador, pero no podía permitir que el desánimo echara raíces en su corazón. Quizás podríamos realizar eventos de recaudación, sugirió Clara, su voz comenzando a florecer con confianza. Un festival, actividades en el parque, sorteos. Cualquier cosa para involucrar a la comunidad. La idea resonó entre la multitud, y algunos comenzaron a murmurar con entusiasmo. Luis miró a su alrededor, notando las miradas de apoyo que comenzaban a formarse, esos pequeños destellos de esperanza. Con cada palabra, él podía sentir como si la comunidad comenzara a unirse a su causa. Sí, haremos un festival. Todo el pueblo necesita unirse, dijo Luis, sintiendo como la adrenalina rellenaba su ser. Será una forma de mostrar que estamos aquí por un propósito y que queremos cambiar la narrativa. Pero Clara lo miró con un destello de preocupación. Luis, necesitarás más que solo buenas intenciones, dijo, su voz baja pero clara. La lucha será dura, y si no tienes quien te apoye en esto, podrías quedarte solo. Luis sintió un escalofrío en su espalda. Aquella advertencia resonaba con dolor en su ser. ¿El apoyo de la comunidad sería suficiente, o estaría destinado al fracaso? Desarrollaremos un grupo de voluntarios. Gente apasionada dispuesta a trabajar, le respondió, tomando su mano con firmeza. Juntos podemos superar cualquier obstáculo y escalar montañas. La multitud estaba comenzando a moverse, a murmurar, a organizarse en pequeños grupos. Luis sintió esa energía, como un torbellino de compromiso y deseo de cambio. Todo parecía posible de pronto. Pero, en medio del bullicio, algo le decía que no todo saldría como esperaban. Podían continuar construyendo sus sueños en ese instante, sin embargo, tenía el presentimiento de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Entonces, de repente, un niño pequeño apareció entre la multitud. Era Diego, el niño que Clara mencionara antes. Sus ojos brillaban, repletos de emoción, y lo que logró provocar en Luis fue un golpe directo al corazón. ¿Ustedes me ayudarán a hacer mis sueños realidad?, preguntó el niño, su voz clara y sincera. Luis sintió que el mundo se detenía. En ese momento, todas las promesas y planes tomaron forma, y comprendió que no solo estaban luchando por un futuro, sino que estaban a punto de jugar con las esperanzas de muchos. Con la mirada de Diego clavándose en su pecho, Luis se sintió doblemente comprometido. La pregunta era clara, ¿podría hacer algo grande por todos esos niños? Detrás de ellos, sombras comenzaron a moverse en el borde de la multitud. Había personas que miraban con recelo, que no estaban dispuestas a confiar tan fácilmente. Esa mirada feroz y la tensión que rodeaba la escena quedaría grabada en su mente. Luis supo que se enfrentaban no solo a un reto comunitario, sino a la resistencia de aquellos que se aferraban a un pasado que no quería cambiar. Pero algo dentro de él ardía. Haremos esto, Diego, lo prometo, dijo, su voz resonando fuerte. Todos podían escuchar el compromiso que había en su corazón. Pero debemos estar listos para luchar. Con esa advertencia en el aire, se dio cuenta de que la batalla por el futuro de todos apenas comenzaba. Y al girar su mirada hacia Clara, sintió una mezcla de desafío y conexión, como si ambos compartieran una misma llama que apenas comenzaba a encenderse, pero, por dentro, sabía que la luz siempre atrae sombras. ¿Qué obstáculos tendrían que enfrentar para que los sueños de Diego y tantos otros se hicieran realidad? ¿Estaban realmente preparados para lo que estaba por venir? Luis no podía quitarse de la cabeza la mirada sincera de Diego. Su corazón estaba lleno de promesas, pero el eco de las dudas y miedos de Clara lo perseguían. Era cierto que querían hacer algo por los niños, pero esa emoción apenas comenzaba a tocar la superficie del enorme desafío que tendrían que enfrentar. La multitud se empezaba a dispersar lentamente. Algunos volvían a sus rutinas diarias, pero otros se acercaban a Luis y Clara, ansiosos por involucrarse. Aquella energía contagiosa les daba aliento,
pero también hacía que creciera una presión en el pecho de Luis. Sabía que cada persona que se acercaba llevaba consigo sus propias esperanzas y expectativas. Luis, gritó Pablo, un joven del vecindario, acercándose con entusiasmo. He hablado con algunos amigos. Podemos hacer una maratón solidaria. Cada uno podría conseguir patrocinadores y así recaudar fondos. La propuesta encendió una chispa en el grupo, y las ideas comenzaron a brotar como flores en primavera. Cada uno quería aportar algo, una actividad, una habilidad, una idea. Luis miraba a su alrededor, viendo la pasión en los rostros de sus vecinos. Mientras escuchaba las propuestas, su espíritu se llenaba de optimismo. Era ese sentido de comunidad el que les había estado faltando durante tanto tiempo. Eso suena genial, Pablo. Sí, hagámoslo. Además de recaudar fondos, eso unirá más a la gente, respondió Luis, sintiendo que el peso de la responsabilidad compartida comenzaba a aligerarse. Sin embargo, en su mente, las sombras no desaparecían tan fácilmente. Había comentarios a sus espaldas, murmullos de algunos que aún no creían en el proyecto. Esa noche, mientras se despedía de Clara, una sensación de inquietud lo envolvía. Luis, ¿crees que realmente podemos lograrlo?, preguntó ella, su voz era una mezcla de esperanza y miedo. No todos están convencidos, y me preocupa lo que pueda pasar si no funciona. Luis tomó sus manos, sintiendo el calor que emanaba de su contacto. Clara, sé que esto es solo el comienzo. La gente se unirá. Cuando vean que estamos trabajando en algo real, se llenarán de esperanza. Estoy seguro de que juntos podemos hacer la diferencia, pero a pesar de sus palabras, una sombra de duda cruzó su mente. Era muy fácil ilusionarse con grandes planes y sueños, pero cambiar la realidad de una comunidad llena de heridas no sería un camino fácil. Los días pasaron y la preparación del festival tomó forma. Luis y Clara se reunieron cada tarde con un grupo creciente de voluntarios, organizando todo con arduo esfuerzo. Sin embargo, la sombra de la resistencia seguía acechando. Una tarde, mientras Luis organizaba los carteles para promocionar la maratón, lo vio. Don Carlos, el hombre que siempre había exigido más, se acercó con un rostro serio. Luis, he oído algunos rumores. No todos ven esto con buenos ojos. Hay personas que piensan que es una pérdida de tiempo y recursos. Quizás deberías reconsiderar. Las palabras de don Carlos fueron un puñal en el estómago. La determinación de Luis titubeó. ¿Qué haría si la resistencia era más fuerte de lo que esperaba? ¿Acaso tenía lo que se necesitaba para enfrentar la adversidad y llevar a cabo un cambio significativo? Inspirado por la voz temblorosa de Diego en su mente, Luis tomó aire y afrontó a don Carlos. No podemos dejar que esos rumores nos frenen. Si desistimos ahora, perdemos la oportunidad de marcar la diferencia. Además, ¿qué habría sido del cambio en la historia si las personas más valientes se hubieran dejado vencer por el miedo? Don Carlos lo miró durante un instante que pareció eternidad. Al final, un destello de respeto brilló en sus ojos. Está bien, Luis. Si realmente crees en esto, te apoyaré. Pero debes estar preparado para un camino difícil. Con el apoyo de don Carlos, Luis sintió ese ímpetu renovado, pero la inquietud seguía agazapada en su interior. Aquella noche, mientras descansaba, una pregunta atravesó su mente como un rayo: ¿qué pasaría si el cambio que tanto anhelaban no llegaba? Al día siguiente, mientras el sol iba saliendo, algo interrumpió sus pensamientos. Un mensaje llegó a su celular: he escuchado lo que están planeando. Quiero hablar. Era de Mateo, el líder del grupo que siempre se oponía a las iniciativas comunitarias. Luis sintió un escalofrío. ¿Sería una amenaza o una oportunidad? El futuro se movía en la delgada línea entre la esperanza y el desafío. ¿Sería Mateo un cómplice en su sueño, o una piedra en el camino? La ansiedad creció en su pecho mientras se preparaba para dar ese un paso que podía cambiarlo todo. Luis se sentó en la mesa de su cocina, el aroma a café recién hecho llenaba el aire, pero apenas lo notaba.
Su mente estaba ocupada en el mensaje de Mateo. Con cada minutito que pasaba, la inquietud crecía más. No sabía si debía sentirse ansioso o emocionado. ¿Quién podría querer hablar de este proyecto?, murmuró para sí mismo, mientras jugaba con el borde de la mesa. La idea de que alguien como Mateo, conocido por ser un detractor feroz de los cambios en la comunidad, mostrara interés lo confundía. Cuando llegó la hora acordada, Luis se puso de pie y, tras un profundo suspiro, salió de casa. El viento soplaba suave, las hojas de los árboles moviéndose le recordaron que el cambio era natural, que a pesar de las estaciones, todo seguía su curso. El parque donde habían quedado era un lugar familiar. Algunas risas infantiles resonaban a lo lejos, recuerdos de tiempos más sencillos. Se acercó un poco nervioso a la banca donde Mateo ya lo esperaba. Era un hombre robusto, con un rostro que mostraba su determinación, pero sus ojos parecían ocultar una historia diferente. Gracias por venir, Luis. Su voz sonó firme, pero había una incertidumbre apenas perceptible. Pensé en lo que están intentando hacer. Luis se sentó, escuchando atentamente. Su corazón latía con fuerza. Esa conversación podía cambiarlo todo. Maxi, continuó Mateo, titubeando. Muchos piensan que el tiempo y el esfuerzo que dedican no servirán para nada. Yo mismo he tenido mis reservas. Pero lo que tú y Clara están haciendo, no es cualquier cosa. ¿Sabes? Este lugar necesita algo, una chispa. Sé que he sido duro, pero Mateo miraba al suelo, como si buscara alguna respuesta allí. Luis sintió que las palabras de su oponente se transformaban en algo inesperado, un reconocimiento. Lo que muchos no ven, prosiguió Mateo, alzando la vista, es que los niños son solo una parte. Ustedes están dando esperanza a adultos también. Gente como yo, que ha dejado de soñar. Luis mantuvo silencio, absorbiendo la visión nueva que le mostraba Mateo, un puente hacia una conexión que nunca había imaginado. Quiero ayudar, dijo de repente Mateo, dejando caer esas palabras con el peso de una carga antigua. Quiero que este festival funcione. Quiero apoyarlos y ver cómo lo hacen realidad. Una mezcla de sorpresa y gratitud embargó a Luis. Momentos como ese no se presentaban todos los días. Pero no podía dejarse llevar por la emoción sin pensar en las consecuencias. Agradezco tu oferta, Mateo. Pero necesitamos que todos estén a bordo. No solo unos pocos. Si hay algo que he aprendido, suspiró, es que el cambio real sucede con la comunidad unida, sin divisiones. Las palabras resonaron en el aire como un eco de esperanza. Mateo asintió, consciente de las sombras que había dejado atrás. La mirada de Luis se mantuvo fija en él, buscando una señal real de compromiso. Cuentas conmigo. Y con algunos de mis amigos también. Mateo sonrió de forma genuina. Luis sintió que la luz comenzaba a asomarse en un horizonte potencialmente brillante, pero mientras la conversación avanzaba, una burbuja de incertidumbre se mantuvo a su alrededor. Justo cuando estaban a punto de cerrar la reunión, un grupo de jóvenes apareció corriendo por el lado del parque, gritando y lanzando un balón. La sonrisa de Luis se transformó en preocupación. Sabía que la energía de esos chicos podría ser tanto una ventaja como un problema. Un estruendo fuerte rompió el aire cuando el balón chocó con una de las esculturas de arte que adornaban el parque. Luis y Mateo miraron al mismo tiempo, y el corazón de Luis se detuvo. ¿Qué pasaría si eso provocaba una reacción negativa en la comunidad? ¿Acaso todos esos esfuerzos se perderían en un instante por el capricho de unos pocos? Esto apenas comienza, murmuró Luis, mientras se levantaba de la banca, una mezcla de determinación y una creciente inquietud llenaba su pecho. La lucha por el futuro había comenzado, y él estaba decidido a no rendirse, pero sería suficiente. El eco de los gritos infantiles resonaba mientras se alejaban, la incertidumbre de que el viejo conflicto pudiera regresar pesaba sobre él. ¿Qué más desafíos tendrían que enfrentar? La ansiedad creció. Era momento de actuar, pero la pregunta seguía flotando: ¿podrían enfrentar los obstáculos que llegaban?
La oportunidad de cambio se sentía más cercana que nunca, pero también más amenazante. Luis respiró hondo mientras se alejaba de la banca. Su mente giraba entre pensamientos y emociones, y el sonido del estruendo seguía retumbando en sus oídos. El impulso de actuar, de no dejar que el momento se escapara, lo llevó a abordar la situación con urgencia. Miró a Mateo, quien ya estaba de pie, también afectado por la explosión de emociones. Vamos a hablar con ellos, dijo Luis, señalando al grupo de jóvenes que seguía jugando. En su interior, sentía que debían ser parte de la solución, no del problema. Si el cambio iba a suceder, debía incluir a todos. Mateo asintió y juntos se acercaron al grupo. Luis recordó su infancia, los días en que él mismo corría por el parque, libre de preocupaciones. Pero hoy era diferente. Quería asegurarse de que esos niños comprendieran el impacto que podían tener en su comunidad. Chicos, gritó, ganando su atención mientras se acercaban. ¿Podrían hacerme un favor? Los jóvenes, entre risas y energía desbordante, se detuvieron. Uno de ellos, un muchacho con una gorra caída, se acercó curiosamente. ¿Qué pasó? Estaba viendo lo que sucedía y me preocupa que puedan romper algo valioso. Este parque no es solo un lugar para jugar, también es parte de nuestra comunidad. ¿Me ayudarían a cuidarlo? Luis percibió la confusión en sus rostros, pero también un destello de interés. Los adultos habían pasado demasiado tiempo hablando de cambios sin involucrar a los jóvenes, y podía sentir que estaba tocando una fibra sensible. ¿Y qué hay de los adultos?, preguntó la chica del grupo, mirando a Mateo y a Luis. Su voz era desafiante, pero se notaba que estaba dispuesta a escuchar. Mateo dio un paso al frente. Su figura imponente haría que cualquier adolescente lo respetara, pero Luis también reconocía el brillo de miedo detrás de sus ojos. Era momento de mostrar una nueva imagen, de unir fuerzas. Soy Mateo, y he sido un crítico, dijo con sinceridad. Pero he visto lo que ustedes pueden hacer. El festival que planeamos no es solo para los adultos, es para todos. Ustedes son la energía que puede darle vida. ¿Qué piensan de ser parte de esto? Luis vio como una chispa de emoción encendió las miradas de los jóvenes. Se miraron entre ellos, hablando en murmullos, considerando la idea. Fue el momento que Luis había deseado, ese destello de esperanza que podía crecer. Podemos ayudar, dijo el chico de la gorra, un brillo decidido en sus ojos. Pero queremos que nuestra voz cuente. Claro, respondió Luis, impulsado por su propia emoción. Queremos escuchar sus ideas, queremos que participen. Ustedes tienen tanto que aportar. Mientras las palabras se evaporaban en el aire, un grupo más pequeño de niños se acercó. Eran más pequeños, pero sus miradas estaban llenas de curiosidad. La imagen de su comunidad, unida en un propósito mayor, comenzó a formarse en la mente de Luis. Esto es lo que queremos, comunidad. Todos juntos, declaró, la atmósfera se iluminó. Los jóvenes comenzaron a reír y hablar entre ellos, haciendo planes sobre cómo participar. La energía que había estado ausente comenzó a fluir por el parque, y por un momento, Luis sintió que su corazón latía como nunca. Sin embargo, en medio del bullicio, una sombra pasó. Un adulto del vecindario, conocido por su oposición a cualquier cambio, caminaba en dirección al grupo. Algo en su andar, en su mirada, hizo que la alegría se tornara en tensión. Luis sintió que todo el progreso que habían hecho pendía de un hilo. Si ese hombre decidía hablar en contra, el sueño de unión y festividad podría verse amenazado en un instante. ¿Qué pasaría ahora? ¿Lograría mantener el impulso frente a la adversidad? La comunidad había comenzado a unirse, pero el verdadero reto apenas estaba por comenzar. La incertidumbre se cernía sobre ellos como un manto espeso. ¿Acaso estaban preparados para enfrentar a los escépticos? La pregunta flotaba en el aire mientras el hombre se acercaba, y Luis sintió que el destino de su sueño pendía de un delicado hilo de esperanza. El hombre se acercó con pasos firmes, su figura alta y robusta se erguía como un gigante con una sombra que oscurecía la energía del grupo.
Luis podía sentir como su propio corazón latía más rápido, casi a punto de escaparse de su pecho. Era un familiar del barrio, un hombre que siempre había dejado claro su escepticismo ante cualquier cambio, y en esos momentos, su expresión era lo que más temía. ¿Y qué es lo que traen aquí, chicos?, preguntó el hombre, su tono expresaba desdén, como si estuviera dispuesto a derribar cualquier esperanza que se había formado. Luis se aclaró la garganta, decidido a no dejar que el miedo lo dominara. Cada palabra que pronunciara podría influir en aquel grupo de jóvenes y en el camino hacia su comunidad unida. Se dirigió al grupo con una sonrisa, aunque se sintió vulnerable. Estamos hablando sobre cómo hacer de este parque un lugar mejor para todos, un lugar donde todos podamos disfrutar, expresó, con el ímpetu de quien lucha por lo que cree. El hombre arqueó una ceja, escéptico. ¿Y qué saben ustedes sobre mejorar algo? Ustedes son solo niños, ¿no creen? Siempre andan jugando y riendo, sin entender el mundo real. Mateo intervino con una mirada seria. No los subestimes. Ellos son el futuro, y tienen ideas importantes. Solo porque son jóvenes no significa que no puedan contribuir. El adulto frunció el ceño, pero a través de su expresión Luis vio un atisbo de reflexión. Las palabras de Mateo habían hecho una pequeña grieta en la muralla de desconfianza. Luis aprovechó esa oportunidad y continuó, su voz subiendo de tono, cargada de pasión. Este lugar es más que simples juegos, es un hogar, un espacio que debemos proteger. Ustedes lo saben tanto como nosotros. ¿Acaso no han visto la alegría en estos rostros cuando el sol brilla, o el eco de las risas durante un festival? Imaginen lo que podríamos hacer juntos. Una leve brisa sopló, llenando el espacio con la fragancia de las flores alrededor. Los jóvenes escuchaban atentamente, y Luis notó cómo sus miradas se intensificaban, llenas de propósito. En ese momento, sintió que estaban construyendo una línea de conexión entre ellos y aquel escéptico. El hombre dio un paso hacia adelante, su mirada ya no tan dura. No estoy en contra de mejorar el lugar, pero siempre he visto estas ideas como sueños. ¿Cómo podemos estar seguros de que funcionará? Fue el turno de la chica del grupo, quien con valentía tomó la palabra. Podemos hacer encuestas, recoger opiniones. No queremos que sea solo nuestra voz, queremos que cada persona participe. Esta es nuestra comunidad, y queremos escuchar a todos. La vulnerabilidad de la chica había hecho eco en el corazón del hombre. Luis vio cómo su expresión empezaba a desvanecerse. La sensación de unión era palpable, la atmósfera se sentía más ligera, como si lo que antes fue un muro empezara a disolverse en niebla. Un silencio se asentó entre ellos, cargado de nuevos pensamientos. El grupo de jóvenes se miró, cada uno sintiéndose parte de algo mayor. Sin embargo, el hombre todavía fruncía el ceño, como si una tormenta interna estuviera luchando por salir. Voy a necesitar tiempo para pensar, dijo finalmente, retrocediendo unos pasos, pero su tono no era tan hostil como antes. Luis sintió que un peso se levantaba, aunque no era el final de la batalla. Aún había camino por recorrer, pero en ese momento había logrado una pequeña victoria. Los jóvenes comenzaron a murmurar, el entusiasmo renovado por el diálogo. Todos compartían miradas de esperanza, como un fuego que crecía. Mientras se movían hacia el centro del parque, Luis no pudo evitar sonreír. Habían dado un paso significativo, pero la duda se cernía. ¿Esa nueva apertura del hombre significaba que podría convertirse en un aliado o sería solo un intento por mantener las cosas igual? Las incógnitas llenaban su mente. De repente, un grito desgarrador resonó en el parque. Un grupo de niños había encontrado algo entre los arbustos, y su voz llamaba a la atención de todos. Luis sintió una punzada en el estómago. ¿Qué habrían descubierto? ¿Sería el inicio de algo inesperado? Mientras su corazón se aceleraba, supo que lo que encontrarían ahí podría cambiarlo todo. Luis sintió que el tiempo se detenía. El grito de los niños rompió la calma del parque, y todos se volvieron hacia el lugar de donde provenía la conmoción. La curiosidad hizo que un grupo de adultos se acercara, y pronto la multitud se aglomeró alrededor de los pequeños. ¿Qué pasó?
preguntó Mateo, su voz llena de inquietud. Luis se movió rápidamente hacia el grupo de niños, que estaban de pie, entre risas nerviosas y gestos emocionados. Entre ellos, algunos estaban agachados, mostrando un objeto brillante en el suelo, una pequeña caja, cubierta de barro. El corazón de Luis latía con fuerza. Su mente se llenó de posibilidades. ¿Qué era aquello? ¿Un tesoro olvidado, una reliquia de tiempos pasados? Miren, gritó uno de los niños, levantando la caja con ambas manos, como si sostuviera el más valioso de los premios. Luis se agachó para examinar más de cerca. El brillo de la caja resonaba con el sol, reflejando destellos que llenaban el espacio de un aire mágico. Los murmullos crecieron en intensidad mientras más y más personas se acercaban. Podría ser algo antiguo, susurró un adulto, con un dejo de asombro en su voz. Con deliberación, Luis tomó la caja de las manos del niño. El pequeño asintió, su emoción palpable. Con un movimiento cuidadoso, abrió la tapa, el sonido de la bisagra crujió como un eco en el silencio expectante. Dentro, encontró papeles amarillentos y fotografías en blanco y negro. Eran imágenes de familias del pueblo en tiempos pasados, sonrisas genuinas, momentos de alegría pura. Un susurro de nostalgia recorrió la multitud. Cada rostro reflejaba parte de la historia de la comunidad, una conexión profunda que había sido olvidada en la búsqueda de la prosperidad. Estos son nuestros ancestros, dijo Luis, levantando una imagen, su voz firme. Ellos nos dejaron un legado. Este lugar es más que solo un parque, es nuestra historia, nuestra identidad. Clara se acercó a él, su rostro iluminado por una mezcla de sorpresa y gratitud. Esto puede ser la clave para acercar a todos, dijo, entusiasmada. Podemos enseñarle a la gente de dónde venimos y cómo necesitamos cuidar de nuestro hogar. La energía en el aire cambió. Luis sintió una chispa de esperanza encenderse en su interior, como si aquel momento le recordara a todos que el pasado era parte de su camino hacia el futuro. Un grupo de jóvenes se movió rápidamente para ayudarlo a organizar las fotografías y documentos en un lugar visible. Y mientras lo hacían, la multitud empezaba a murmurar ideas sobre cómo podrían usar ese hallazgo para crear una exhibición comunitaria y honrar a aquellos que habían formado parte de su historia. ¿Por qué no hacemos un festival que celebremos nuestras raíces?, propuso un joven integrante del grupo. La idea resonó fuertemente en el aire, como campanadas de campanas antiguas. Luis asintió, sintiendo que la emoción crecía a su alrededor. Sí, eso, será una oportunidad perfecta para mostrar lo que somos. Estos rostros, estas historias servirán de inspiración para recordar por qué luchamos juntos. El grupo comenzó a organizarse, cada uno aportando ideas sobre cómo incluir las fotografías, las historias y tradiciones que habían forjado la identidad del pueblo. La sombra de la desconfianza que había acechado la reunión previa comenzaba a desvanecerse. Y así, el día del festival se acercaba. Luis y sus amigos, junto con Mateo, trabajaron juntos para hacer realidad la celebración. Juntos traían música, baile y comidas típicas. La esencia del pueblo comenzaba a cobrar vida. El día señalado llegó, y el parque, que antes había sido solo un espacio olvidado, se llenó de risas, colores y una luz vibrante. La inauguración fue un éxito, una explosión de unidad que resonaba de generación en generación. Las historias que habían resurgido del pasado recordaron a todos que el verdadero valor no residía solo en el dinero o en el estatus social, sino en las vidas y recuerdos compartidos que construyen un hogar. Al final del día, mientras Luis observaba a sus vecinos reír y celebrar, se dio cuenta de que había encontrado su propio valor en ayudar a los demás a encontrar el suyo. La mirada de Clara a su lado brillaba con orgullo y alegría. Juntos habían hecho algo grande. Lo logramos, dijo él, sintiendo que las palabras eran más que un simple susurro. No solo tú, respondió Clara, tomando su mano. Fue un esfuerzo colectivo. La comunidad unida siempre encuentra el camino hacia adelante. Luis sonrió, sintiendo que su corazón rebosaba de amor y satisfacción. Había descubierto su verdadero propósito, no solo transformar su vida, sino la de todos a su alrededor.
Y allí, entre risas y abrazos, su historia no terminó. Acababa de comenzar, con un futuro lleno de posibilidades, y Luis estaba listo para enfrentar cada uno de esos nuevos desafíos junto a su comunidad. La vida lo había llevado por caminos inesperados, pero al final había comprendido algo fundamental: el amor, la comunidad y la unión son el verdadero tesoro. No olvides que este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de que más personas puedan descubrir esta transformación. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver el verdadero poder del amor y la comunidad. Hazlo ya.